Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Bueno, y aquí entramos en el segmento de salud. Hola Dai, ¿cómo estás? Hola Juancito, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo, sí, sí. Nos vemos mucho, pero este es el primer programa de salud general o salud visual. ¿Cómo Salud quedaría? salud general el día de hoy. Bueno, me alegro mucho de estar acá de vuelta y poder conversar, poder interactuar, también sacarnos las dudas, ¿por qué Claro. no? ¿Sí? Para eso es. Saludamos también del otro lado a todo el equipo, a la otra médica cubana ahí que nos sonríe. Bueno, el día de hoy queríamos charlar sobre el tema de la presión, ¿no? Yo les comentaba ahí a la audiencia al principio del programa de que en el Locraso el otro día, en los distintos stands, tuve la suerte de aprender a tomar la presión. Eso es muy importante. Hay muchas personas que no saben tomar la presión. Eso, digamos que es un procedimiento bastante sencillo, universal, y todos en casa siempre tenemos a alguien que necesita tomar la presión, incluso un vecino. ¿No es así? Sí. Y bueno, y partíamos con esta pregunta que algunas personas ya fueron contestando y creo que pueden ser disparadores para lo que charlemos. Que la pregunta decía, ¿sabías que puedes tener la presión alta sin darte cuenta? ¿Y que eso puede afectar tu corazón, tus riñones o tu vista? ¿Te pasó alguna vez o conoces a alguien que ya estuvo en esa situación? Cuéntanos tu experiencia. Y bueno, y ahí teníamos unas respuestas. A ver si Juliano me subís un poquitito el... Dice, no tenía idea que te afectaba la vista, contesta Agus, ¿sí? Ni los riñones. También aprendí a tomar la presión en el Locraso del domingo. Esperamos que Lidi comparta más info. Abrazo, cumpas. Y teníamos otra respuesta, ¿puede ser? Bueno, pero un poco creo que es la pregunta disparadora para charlar sobre el tema de la presión, ¿no? Claro, es interesante ver esas respuestas precisamente porque uno cree que hay cosas que se saben y por lo que están preguntando o las respuestas a la pregunta inicial se ve que no, es decir, que no existe a veces conocimiento general acerca de esta enfermedad que es una causa importante de morbilidad y mortalidad, es decir, que las personas se enferman con gran frecuencia de hipertensión arterial y a su vez tienen muchas complicaciones derivadas de esta enfermedad. Claro. Y una de esas complicaciones es precisamente que afecta a los riñones, no solamente los riñones, también el cerebro, los accidentes cerebrovasculares, el corazón, los infartos, las obstrucciones arteriales a nivel del ojo, de la retina. Entonces es una enfermedad que afecta todo el sistema de órganos, es decir, digamos todos los órganos dentro del organismo humano. Entonces es muy importante que se sepa que la persona puede estar enferma de hipertensión arterial y no sentir nada. Eso, y ahí me llega esta pregunta, ¿por qué hablamos entonces de un enemigo silencioso? Claro, porque puedes tener las cifras de tensión arterial muy elevadas y no sentir absolutamente nada o tener síntomas mínimos que quizás se achaquen a otras cosas como el cansancio, quizás el esfuerzo visual o cosas así. ¿Cuáles son las cifras normales? Entonces quizás sea la pregunta que nazca de esta charla. Hay diferentes tipos de clasificaciones, pero podemos tener una media entre 130 y 80 u 85. Si no, me rectificas, Lidi, por favor. Cualquier cosa que yo diga aquí, 84 me dice Lidi. 130 con 84 son las cifras mínimas basales, a partir de las cuales se considera que una persona es hipertensa. Bien, 110 y entre 110 y 130 me dio el otro día, entonces, normal, ¿no? 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 Ah. ¿Cómo que 110 y 130? ¿Qué es eso? Porque cuando me hicieron medir a mí el otro día, bueno, me pusieron y me hicieron inflar y tal. Y yo me daba ahí aire, ¿no?
Y entonces me decía la doctora, y esto también se lo cuento a la gente que es ignorante como yo del tema, pero estoy tratando de explicarle lo que aprendí sobre cómo tomar la tensión. Yo me inflaba, ¿no? Y cuando empezaba a escuchar el latido, o sea, y empezaba a desinflar, perdón, ¿no? Y cuando empezaba a escuchar el latido de mi corazón, era esa la franja, ¿verdad? Así me lo explicó la doctora el otro día. Bueno, pero si tuviste 130 con 110, estás mal. Estás Y eso muy que no mal. comí locro, Vamos a hacerte un estudio. Bueno, capaz que me olvidé de cómo se leen los números. Bueno, Pero entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Entonces, esto que nos comentabas... claro, vamos a ponerle un poco Sí. más sencillo para que se entienda. La sangre corre por arterias y venas, ¿no es así? Ujú. Por las arterias sale del corazón hacia el organismo y por las venas regresa de nuevo al corazón, y ese es el flujo sanguíneo. Ujú. Cuando las arterias y las venas se empiezan a poner muy duras, resistentes al paso de la sangre, entonces aumenta la presión. Claro. ¿Por qué? Porque normalmente ante el flujo de sangre ellas como que se dilatan, están un poco más relajadas, por Ajá. decir de alguna manera. Pero cuando se empiezan a poner más duras, más estrechas, esa presión aumenta. Ubícate que tengas una manguera con agua. Ujú. ¿Sí? La manguera, si tú la aprietas y mientras más la aprietas, más fuerza tiene ese flujo de agua, ¿no es Sí, así? claro. Entonces, más o menos pasa lo mismo con las arterias y las venas, porque hay un aumento de la resistencia al paso de la sangre y eso hace que las cifras de presión dentro de ese conducto aumente. ¿Qué es lo que puede pasar? Que entonces el corazón trabaja más, tiene que trabajar más, hacer más fuerza para que esa sangre llegue hasta a la última célula de nuestro organismo. Entonces el corazón, fíjate, manda la sangre a lugares muy distantes, porque el corazón está arriba y manda la sangre a los pies, Ujú. y manda la sangre también al cerebro. Entonces ese flujo, mientras más estrechas estén los conductos para el flujo de sangre, pues menos sangre llega. Claro. ¿Y qué puede pasar con eso? Entonces ahí vienen las isquemias. La isquemia es cuando no llega el oxígeno al tejido. ¿Y qué pasa cuando no llega el oxígeno al cerebro? Accidente cerebrovascular. O cuando por la fuerza tan grande que tiene que hacer se rompe un vasito en el cerebro, ¿qué pasa? Un accidente vascular hemorrágico. ¿Sí? Hay hemorragia dentro del cerebro, que eso puede afectar y dar al traste con la vida. ¿Qué pasa entonces cuando no llega el flujo de sangre a los riñones? Empezamos con una insuficiencia renal. ¿Qué pasa? El riñón deja de funcionar. Y si deja de funcionar, ¿qué hace el riñón en nuestro organismo? Pues el intercambio de sustancias. Los desechos los manda ¿a dónde? A la orina. Ujú. Entonces, si no podemos hacer ese proceso, si el organismo no puede hacer ese proceso porque está dañado el flujo sanguíneo, que con la sangre es con lo que vive en todo nuestro organismo. Si no llega correctamente, no llegan los metabolitos correctos, no llega el oxígeno, entonces ese órgano va muriendo poco a poco, va dejando de hacer su función. Y entonces esos restos, por decirlo de alguna manera, tóxicos al organismo, porque son desechos, se van reteniendo. Y al retenerse, empiezan las complicaciones. Claro. Y por ahí te puedo poner otros ejemplos. ¿Qué pasa cuando no llega el flujo sanguíneo al corazón? Un paro. Podemos tener dolor en el pecho, que representa que hay una enfermedad del corazón. Ujú. Podemos tener un infarto, que es cuando se cierra totalmente la circulación y esa área pequeña o grande muere. Ujú. Si muere parte de nuestro corazón, imagínate qué pueda suceder. Y no solamente eso, sino que también de la fuerza que tiene que hacer el corazón, esa fuerza tan grande que tiene que hacer para impulsar la sangre, él empieza como que, ¿qué pasa cuando tú haces ejercicio? Mucho ejercicio con el Bajito. músculo. El músculo se empieza a desarrollar. Entonces el músculo se dilata. Ujú. Y al dilatarse, pues también es una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca. Es decir, el corazón está grande, pero no logra realizar toda esta contracción adecuada. Claro. Entonces, de esta manera, la hipertensión arterial poco a poco, sin dar muchos síntomas, empieza a dañar estos órganos que son los mínimos que te he podido mencionar, Claro. para que tengan una idea. Y si vamos a los ojos, pasa lo mismo. Es decir, el riego sanguíneo empieza a disminuir dentro del ojo, que es la retina, la que mayor daño recibe. Y no solamente eso, sino también la hipertensión es un factor de riesgo para el glaucoma. Claro.
Entonces pueden ocurrir muchas cuestiones dentro del ojo que también den al traste con la visión, haya disminución de visión o incluso hasta la ceguera. Entonces es importante que al mínimo síntoma que podamos tener, o incluso porque hay factores de riesgo, eso es otra cosa. Claro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El aumento de peso, es decir, cuando hay obesidad, los hábitos alimentarios, determinados alimentos que son muy salados nos pueden aumentar la presión arterial. El hábito de fumar también tiene que ver con esto. El hábito de comer algunos tipos de grasas que son, digamos, grasas malas para el organismo. En exceso estoy hablando. Todo en exceso es malo. La falta de ejercicio físico. Eso quería preguntar, si el sedentarismo también influenciaba. Claro, influía. Exactamente. La falta de ejercicio físico combinado con la mala alimentación y la obesidad, ya esos tres son grandes factores de riesgo que hacen que la presión arterial pueda aumentar. Y decirle, porque acá estoy leyendo también, decirle a la audiencia, los datos son tremendos, ¿no? Dice, la hipertensión, conocida como el asesino silencioso, por esto que charlábamos, es responsable de más del 50% de las muertes por enfermedades del corazón y del cerebro. En América, 1 de cada 4 mujeres y 4 de cada 10 adultos la padecen y muchos no lo saben, ¿no? Entonces fíjense lo importante que es saber todo esto, porque nos afecta, y en nuestros vecinos, en nuestra familia, posiblemente tengamos a alguien que la padezca. Claro, y generalmente se hace el diagnóstico cuando vienen a la consulta por otro motivo. Claro. Por ejemplo, los pacientes que se atienden acá en el centro oftalmológico, que tienen su estudio prequirúrgico para ser operados de catarato o de pterigium, generalmente ahí aparece entonces la hipertensión. Y cuando tú les preguntas, ¿tú sabes, padeces, alguna vez te has tomado la presión? No, yo no sé. O incluso te voy a decir algo más, pacientes que ya están diagnosticados, que tienen su tratamiento y que cuando tú le haces las preguntas iniciales, te dicen, yo no padezco de nada. Bueno, dime qué medicamentos tomas. Yo tomo Lotrial, tomo Losartán, tomo, que son los métodos. Entonces tú dices, bueno, pero tú eres hipertenso porque si tomas todo eso, es decir, que tampoco tienen aquella cuestión de que están conscientes de que son hipertensos. Claro. Bueno, ahí en lo que charlábamos un montón de veces, la importancia del acceso a la salud, ¿no? Porque esto que sucede de que vienen por otra consulta y se dan cuenta es porque también el acceso a la salud al final no termina llegando, y estas personas, bueno, por otro motivo se terminan enterando. Pero me parece que es importante también charlar con la gente sobre el tema de la prevención. Entonces charlábamos cómo prevenir la hipertensión. Me contabas que, bueno, el sedentarismo es una de las causas, los hábitos como de fumar, el alcohol, entiendo que también. Claro, cualquier hábito tóxico que se pueda tener da el traste con la salud de manera general. Por tanto, para prevenir debemos tratar de incidir sobre esos factores de riesgo, pero la prevención no es una acción solamente a tipo individual. Porque la prevención siempre es a tipo individual, pero a tipo social, a tipo familiar, y a tipo de institucional, ¿sí? Porque acciones aisladas no se pueden hacer. Las acciones siempre tienen que ir una encadenada con la otra. Entonces, si tú le dices a una persona, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes, y te va a decir, bueno, ¿y qué como? Claro. Entonces ahí vienen otras situaciones que vienen por debajo, un poco solapadas con esta situación cuando tú le dices. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de dar algún tipo de sugerencia, tratar de ver el contexto en el que se desarrolla esta persona, su contexto familiar y social, y a partir de ahí hacer un esquema de prevención. Si no es hipertenso todavía, tratar de sugerir qué hacer y cómo hacer para evitar que llegue a esta enfermedad. Pero sí te puedo decir, la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para la aparición de la hipertensión arterial. Entonces, si combatimos obesidad, ¿con qué? Con ejercicio. No te voy a poner alimentación porque a veces no tenemos acceso a una alimentación adecuada. Ejercicio. Ejercicio no es gimnasio. Ejercicio es caminar. Ejercicio es moverse. Ejercicio es bailar. Es decir, hay muchas formas de hacer ejercicio que a lo mejor alguien tiene la posibilidad de ir a un gimnasio, pero hay quien no, y hay quien lo que hace es salir a correr o salir a caminar. Es decir, mover el cuerpo, vamos a ponerlo de alguna manera. Bueno, en nuestras plazas de la ciudad
ahora es muy común ya hace un tiempo que suele haber como tipo estas máquinas de gimnasio, pero como un poquito más accesibles, ¿no? Para todo el mundo. Y bueno, eso también sirve, ¿no? Como Claro. caminar a la plaza y... Mira, todo sirve. Lo único que no sirve es no hacer nada. quedarse Sí, quieto. todo sirve. Si tú estás sentado en tu casa y estás moviéndote, ya el movimiento sirve. Bueno, y fíjense, yo lo llevo un poco también. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la soberanía alimentaria, la alimentación. Y bueno, esto que charlabas vos, que a veces es difícil tener acceso a una buena alimentación. Y como también es un caminito, ¿no? Cuando nosotros vivimos en determinadas situaciones complicadas, ¿no? Es como que solamente tenemos acceso a los alimentos más baratos, que esos alimentos nos generan... patologías o pueden conducir a patologías y así. Entonces me parece que está bueno decirle a las personas esto, de que salir a correr no se trata de dinero, salir a dar una vuelta, ir a la plaza, no se trata del acceso que tengan al nivel económico y eso, y es muy importante. Claro. Bueno, otra cosa importante es hacerse controles, aunque uno se sienta bien, medirse la presión cada tanto y ayudar a detectar cualquier problema a tiempo, ¿no? Por eso está buenísimo contar, si sos abuela, abuelo, con un nieto o una nieta que sepa medir la presión, tener un vecino, la importancia de la vecindad, ¿no? También, que siempre tenemos un vecino que es enfermero. Yo me acuerdo en el barrio, teníamos una vecina que era enfermera y ante un problema era, che, llamala a Mariana porque si nos puede medir la tensión. Bueno, me parece que es importante verlo de una manera así más compleja, más holística, ¿no? Y creo que el tema de la prevención en general la debemos tratar de esa manera. Yo quería preguntarle algo a ella, la doctora, si hay una edad a la que aparezca la hipertensión específica. Claro, digamos que la hipertensión puede ser esencial cuando no hay una causa definida, que generalmente esta hipertensión esencial es más frecuente en pacientes mayores de 40 años. Pero está la hipertensión secundaria o la hipertensión por razones, digamos, de nacimiento. Por tanto, la hipertensión puede aparecer a cualquier edad. Un niño puede tener hipertensión, pero puede tener hipertensión porque debe tener alguna enfermedad de base que la causa. Puede tener hipertensión un joven, una persona adulta joven, un adulto mayor, porque generalmente asociamos que la hipertensión es de adultos mayores, ¿sí? Pero en realidad cualquiera puede ser hipertenso. Incluso a veces cuando diagnosticamos al adulto mayor ya tiene todas las complicaciones que pueda tener. Sin embargo, a lo mejor pudo haberse diagnosticado a los 40 años y no se hizo el diagnóstico a esa edad. Porque no fue, porque es la edad que generalmente uno está trabajando, no hay tiempo, no hay atención de la salud, hay otras cosas que priorizar y eso se queda relegado. Incluso a veces puede ser que un día se tomó la presión, sí la tenía alta, pero no le hice mucho caso. Tengo que seguir trabajando porque la vida a veces nos lleva a que en ese momento de los 40 años lo más importante es trabajar. Porque hay que sostener a la familia. Entonces, es muy difícil poder decir, no, yo me diagnostiqué a los 40 y tengo un tratamiento ahí al dedo. Y lo otro es los medicamentos, que eso es otro tema, el acceso a los medicamentos. No vamos a profundizar en ese, pero ya sabemos que también es un tema bastante delicado. Bien, y a ver, vos ibas a hacer una preguntita. Es que me surgió uno más Sí. ahí cuando hablaba de los medicamentos. Hay medicamentos que de repente también nos suben la tensión y que yo empiezo a consumir un medicamento por alguna razón X y eso me sube la tensión y Claro. se empieza a armar una cadena que... Claro, necesita eso otra también, regulación. eso está dentro de las hipertensiones secundarias, el consumo de algunos medicamentos que puedan producir aumento de la presión arterial. Pero hay medicamentos que son necesarios tomar en un momento de la vida o de manera crónica porque la persona tiene alguna enfermedad de base y no queda de otra que usar el medicamento. Te voy a poner un ejemplo, los corticoides te pueden subir la presión arterial, los antiinflamatorios te pueden subir la presión arterial. A lo mejor tú te tomas un antiinflamatorio porque lo necesitas y eso te puede llevar a un aumento de la presión arterial, que a lo mejor si suspendes el antiinflamatorio porque es por un corto periodo de tiempo, la presión vuelve a sus límites normales, pero ¿y si no? ¿Y si necesitas un tratamiento más prolongado o de por vida? Entonces eso te puede traer como consecuencia el aumento de la presión arterial. Sí.
Bien, bueno, comentarle a la audiencia que estamos en el segmento de salud general en este momento, charlando un poco sobre esta temática. Y quería preguntarles, porque vivimos en un momento en el que es muy difícil levantar cabeza, ¿no? Y por ahí la gente, sobre todo la gente mayor, muchas veces se deja en el abandono, ¿no? Como cuando se entera de estas noticias de que tiene hipertensión o que tiene ciertas dificultades con la salud, es como que dice, no, ya no tiene sentido, ¿para qué voy a salir de mi casa? ¿Para que si ya me queda poco tiempo? Y así. Entonces, preguntarles, ¿tiene sentido salir? O sea, sos un adulto mayor y tenés hipertensión. ¿Tiene sentido salir a dar una vuelta, caminar, tener estos hábitos saludables? ¿Qué le dirías a esas personas? Mira, si has visto Facebook, has visto muchos videos de personas adultas mayores que a esa edad, más de 60 años, han iniciado la vida en los ejercicios. Entonces, también te puedo poner, por ejemplo, de otros que tienen por costumbre esa vida saludable, por ejemplo, los habitantes de Japón, que sabemos que normalmente son delgados, que hacen mucho ejercicio, y sí. Entonces, la respuesta es sí. Sí vale la pena a cualquier edad iniciar este tipo de hábitos hábito, exactamente, de salir a caminar, porque te repito, no es necesario irse a un gimnasio y de un día para el otro una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida, entonces lo va a sentir como un castigo, como algo pesado, que no quiero, que qué va, quedo muy cansada. Entonces, a cada cual lo que cada quien pueda hacer. Si tú puedes hacer un poquito hoy, a salir a caminar por la tarde, cuando baja el sol, caminas un poquito, te vas poniendo metas cada vez un poco más alejadas. Si hoy caminaste una cuadra, en una semana caminas 1.5, y así vas incrementando hasta que llegue el momento en que ya tú mismo te vas a empezar a sentir mejor. Entonces sí vale la pena. Y qué bueno sentirse mejor. Bueno, también comer con menos sal, comer más frutas, comer verduras, menos fiambres o alimentos ultraprocesados. También es clave dejar el cigarrillo y bajar el consumo de alcohol. Bueno, es todos los excesos que comentaba recién que son dañinos, ¿no? Claro, yo repito e insisto, excepto los hábitos tóxicos, que esos son por decisión propia, la alimentación, como es una cuestión más delicada y compleja, no me meto mucho en eso, sí tratar de evitar los excesos, eso sí. No Bien. es comerte 2 empanadas, quizás te puedas comer 2 o te puedas comer 3 si está muy rica, pero ya, no más. Muy bien. Acá, o es como algo que es importantísimo tomarlo por siempre de manera crónica, digamos. Sí, eso corresponden las personas que dicen, no, yo soy hipertensa porque me pongo nervioso cuando pasa algo, pero después no pasa nada y yo no me tomo los medicamentos. Es importante que los medicamentos se mantengan en sangre en un nivel propicio para que no te suba la presión a pesar de un estado, digamos, de estrés, ¿sí? Si te pones nervioso por algo, la presión no debe subir. Por tanto, los medicamentos sí tienen que estar en todo momento y la persona a la cual fue indicada ese tratamiento, excepto que sean hipertensiones por una causa definida y esa causa desaparece y no eres hipertenso porque vuelve de nuevo la presión a los niveles normales, entonces ahí se justifica. Pero si ya una vez que uno es diagnosticado, sí debe hacer su tratamiento de por vida. Acá tenemos un comentario de alguien en el YouTube que dice, hola chiques, sí, totalmente, la hipertensión es conocida como el asesino silencioso. Podés tener la presión por las nubes y ni enterarte, sin síntomas, sin dolor, nada. Y mientras tanto vas desgastando el corazón, riñones, arterias, por eso es clave tomársela de vez en cuando, refiriéndose a la presión, aunque uno se sienta bien, como revisar el aceite del auto, dice, y se ríe. Así mismo es. Bueno, un poco como lo que charlamos al principio. Bueno, muchas gracias Android TV por participar en esta charla. Bueno, me parece que si las personas que están ahí del otro lado no tienen dudas, yo creo que vamos llegando al final de este segmento. Sí. Solo quiero decir que el 17 de mayo es el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Y por eso es que vino este tema como primer tema de la columna de salud. Porque bueno, estamos en el mes de mayo, se han hecho actividades, se hizo la actividad del domingo de la Feria de Salud. Eso fue una de las propuestas del stand de salud y que salió muy bien, fue provechoso. Por tanto, decir que sí, que cada 17 de mayo se celebra este día.
Bien, cuida tu presión para vivir mejor, porque cuidarse no significa vivir con miedo, sino vivir con conciencia, porque prevenir la presión alta es y mejorar la calidad de vida. Muy bien. Bueno, con esto nos vamos y será hasta el mes que viene que tengamos acá las doctoras nuevamente para desburrarnos un poco y llevarle a la población de manera coloquial un montón de información muy necesaria. Así que les mandamos un abrazo grande y les agradecemos un montón por su participación. Gracias, chao.